Llegados a este punto, ya entendemos para qué nos sirven las griegas, como así también qué nos muestra cada una. Ahora vamos a ver y vamos a analizar las dos formas que tiene un trader de operar opciones. A diferencia de otros activos, las opciones nos permiten operar de dos formas diferentes que no son excluyentes entre sí. Una es el trading direccional, vamos a decir, es especular en base al precio del activo subyacente. Ya puede ser alcista, bajista, lateral. Entonces de esa forma nosotros vamos a usar las estrategias básicas que la mayoría ya conocen, igualmente las vamos a repasar después. Entonces podemos usar esas estrategias para definir estrategias direccionales. Si nosotros hacemos eso, en algunos casos nos va a interesar más o menos algunas griegas, pero la verdad es que no necesitamos prestarles tanta atención. Por otro lado, tenemos el trading de volatilidad. El trading de volatilidad lo que busca es beneficiarse en los cambios de volatilidad de las opciones. Para hacer eso, nosotros lo que vamos a buscar, como nuestro objetivo es ganar por el cambio de volatilidad en las opciones, necesitamos neutralizar el resto de los riesgos que son inherentes a las opciones. Por ejemplo, el riesgo direccional. Para nosotros poder hacer esto, es imprescindible que entendamos exactamente cómo hacer una cobertura delta. Más allá de entender la cobertura delta, además necesitamos entender y estar bien familiarizados con las otras variables, no con las otras griegas, como puede ser gamma, vega y teta, que nos va a indicar la ganancia que vamos a obtener por el paso del tiempo. Hay algunos traders y operadores que operan sin conocer las griegas. La realidad es que el no conocer las griegas nos lleva a situaciones muy poco confortables y nos lleva a estar operando ciegos, básicamente. Porque como dijimos antes, las griegas son justamente la sensibilidad de nuestra posición. Las griegas nos indican un montón de variables las cuales no podemos desconocer y no podemos desentendernos de ellas. La cobertura delta, como dijimos, es una táctica consistente en mantener el delta neutral de la posición para eliminar el riesgo direccional de la misma. De tal forma, lo que buscamos es que el delta de la estrategia sea igual a cero. Cuando nosotros tenemos una posición mixta entre opciones y acciones o opciones solamente, y el delta es igual a cero, significa que esa posición en ese momento no tiene riesgo direccional, es decir, es una cartera libre de riesgo. Las coberturas delta son una herramienta que se usan para diferentes cosas. Se usan como cobertura de carteras en determinados momentos y cuando uno está operando, por ejemplo, volatilidad, en lo que busca, como dijimos antes, es ganar por los cambios de volatilidad, es conveniente hacer una cobertura delta para que la variación y la diferencia de precio no nos afecte a nuestra posición y no nos haga incurrir en pérdidas. Por ejemplo, las estrategias como las mariposas, los straddles y los strangles son principalmente estrategias delta neutral. Lo que buscan es, como mencionamos anteriormente, mantener el riesgo direccional neutralizado y buscan que la ganancia esté dada por el paso del tiempo y por la baja o el alza en la volatilidad de acuerdo si son compradas o vendidas. Es importante mencionar que este tipo de estrategias requiere un ajuste periódico de la misma. Es decir, tenemos que estar pendientes de la operación y estar ajustando el delta constantemente para que el mismo no quede desbalanceado hacia ninguno de los extremos y no incurramos en pérdidas o ganancias por la dirección del precio. Respecto a los ajustes del delta, eso va a depender mucho del operador y de la estrategia seleccionada. Generalmente se asumen parámetros en donde cuando el delta llega a determinado nivel se hace el ajuste de la estrategia y se hace 1 o 2 veces al día dependiendo qué tan grande sea la posición, qué tan difícil sea ajustar, qué tan altas sean las comisiones. Todo este tipo de factores que inciden en la ganancia o la pérdida de la operación. Dependiendo de las comisiones que tenga el operador, por ejemplo, va a haber limitada su cantidad de operaciones porque le va a convenir hacer una sola operación de mayor cantidad de opciones que hacer muchas operaciones durante el día. Esto va a depender de si tiene precios mínimos, si no tiene precios mínimos para ejecutar y de un montón de variables que dependen de cada uno.
Igualmente, acá en el transcurso de este curso, vamos a ver algunos ejemplos de cómo conviene hacerlo y qué es lo general y qué es lo que asumo yo en este caso en particular cuando hago este tipo de estrategias. Como mencionamos antes también, es muy importante estar y conocer el resto de las griegas, porque nosotros cuando hacemos una cobertura delta, automáticamente tenemos que tener muy en cuenta cuál es el gamma de la posición, puesto que el gamma lo que nos va a indicar es el desbalanceo de delta, es decir, es el riesgo que tenemos y cómo va a quedar desfasado delta cuando el activo subyacente se mueva hacia arriba o hacia abajo. Por otro lado, también se puede cubrir el gamma. De hecho, muchas veces se intenta elegir opciones para cubrir el delta que intentan o que persiguen el objetivo de cubrir el gamma. En estos casos, primero se cubre gamma para luego cubrir el delta. Cuando nosotros hacemos una cobertura delta, lo que vamos a ver, si nos abstraemos de la estrategia básica, es decir, si no estamos haciendo una mariposa, si estamos haciendo, por ejemplo, tenemos una posición en mercado determinada o vimos una opción que está sobrevaluada o subvaluada, entonces la compramos o la vendimos, de acuerdo sea el caso, y queremos neutralizar el delta porque lo que queremos es que esa opción, esa estrategia gane no por el movimiento direccional, sino por la valorización correcta sobre esa prima que nosotros vimos que estaba desarbitrada. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de operaciones, vamos a usar cualquier opción que tengamos que sea ejecutable. Cualquier opción elegible. No vamos a mirar que haya una estrategia de fondo. Con lo cual, si nosotros intentamos graficar estas operaciones, la verdad es que el gráfico no va a tener mucho sentido o va a ser un gráfico muy feo a la vista, por llamarlo de alguna manera. Porque lo que estamos operando es otra cosa. Estamos operando, en ese caso, nuestra operación va a ser operaciones de arbitraje que van a estar operando, digamos, la curva de volatilidades. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos volatilidades. Para cerrar con este concepto, vamos a explicar cuáles son las formas que tenemos nosotros para balancear estrategias. Nosotros, cuando tenemos una estrategia de cobertura delta, lo que vamos a buscar constantemente es que el delta sea cercano a 0 o cercano a 0. Para esto tenemos siempre diferentes alternativas para lograrlo. Podemos comprar calls, los cuales tienen un delta positivo, pero nuestro teta va a ser negativo, es decir, vamos a perder por el paso del tiempo. O podemos, por ejemplo, vender puts, que en ese caso vamos a tener un delta positivo, puesto que los puts, cuando los compramos, tienen delta negativo, si los vendemos, tienen el delta positivo. Básicamente, la compra de calls y la venta de puts son estrategias alcistas, por eso es que el delta va a ser positivo en ambos casos. La variable de comprar calls o vender puts generalmente está dada por la volatilidad. Si bien es un concepto que no vimos, es importante mencionarlo ahora para que después cuando veamos la volatilidad lo podamos relacionar. Lo mismo sucede si tenemos que reducir el delta. Podemos vender calls o podemos comprar puts. Por otro lado, tenemos un tercer factor, que es si nosotros qué queremos hacer con nuestra posición. Si la queremos seguir incrementando, si queremos seguir generando más exposición al mercado o la queremos reducir. Generalmente en estas estrategias conviene tener un resto porque nosotros nos conviene estar operando en base a lo que vemos en el mercado y no en base a los límites de nuestro margen. Cuando uno está operando solamente volatilidad, generalmente no le presta mayor importancia a si lo que tiene en cartera son calls o son puts, y ni siquiera las bases. Generalmente está mucho más enfocado en las griegas únicamente. Si uno tiene que hablar en lo que sería el proceso del trader, operar direccionalmente es más sencillo, es más visible, es más fácil llevarlo a un gráfico, a poder analizar el P&L, analizar los teóricos y analizar la posición a finish. Operar volatilidad es un poco más complejo y más abstracto, porque solamente estamos viendo indicadores como las griegas y si miramos el gráfico a finish, si bien nos va a indicar algo, no es la realidad de lo que vamos a hacer, porque sabemos que todos los días y todo momento vamos a tener que estar ajustando nuestra estrategia. Si tengo que hacerles una analogía,
Sería como estar volando. Una cosa es volar una avioneta y hacerlo por vuelo visual, en donde uno ve lo que está haciendo, y otra cosa es volar un Airbus 320 a la noche en tormenta, que solamente se hace por instrumentos y uno los tiene que conocer y entender bien.